Cuando se sobrepasa lo de leyenda e ícono, te vuelves un sentimiento, te impregnas en la memoria emotiva de un pueblo y una cultura. Tu nombre es sinónimo de muchos momentos, de muchas generaciones. Tus canciones, el universo sonoro de toda una vida. Hablamos hoy en Cine Pendiente de Juan Gabriel, el documental que está en Netflix y que ha roto todos los esquemas de la narrativa documental. Dirigido por esta señora llamada María José Cuevas, que es Fantástica. una directora mexicana ya bastante experimentada en el tema de los documentales. Tengo entendido que Netflix la reclutó y le propuso la idea de, porque Netflix ya tenía en su poder todo Derechos. todo ese material de archivo que el mismo Juan Gabriel había grabado a través de su vida. Yo tenía entendido que se había hecho como un poll de directores y la familia la había aprobado a ella. Ah, pues mira. Los herederos o el administrador del Me legado imagino que partiendo de su de Juan Gabriel. filmografía, Ujú. ya ella tenía el documental de la Mataviejitas, Sí. Bellas, ¿cómo se llama? Bellas de Noche, Bellas de Noche. que sobre vedettes. Una directora muy ya reconocida. Y bueno, está ese tema de que Juan Gabriel, al igual que algunas personalidades, tenía la costumbre de grabar muchas situaciones de su vida. Y entonces mira cómo eso permitió que se haya creado a través del tiempo un archivo audiovisual muy detallado de los procesos de su vida. Y me recordó incluso el documental de Val Kilmer, que él también había hecho algo parecido. Entonces te revela cosas comienza por ahí mismo a revelarte detalles de la vida de este personaje tan importantísimo. Y que sin duda es uno de los cantautores más importantes de la historia de la música, no hay que de Latinoamérica, que es un individuo No. que trascendió todo tipo de barreras. Y yo creo que algo que el documental me revela y, y se vuelve algo común para este tipo de personas. Yo recuerdo haber visto un documental o una entrevista, algo sobre una artista. Ella es mexicana también. Ella apellido Aguilera. Pero no es Cristina. No, Cris- Aguilar. Aguilar. Aguilar, Ángela Aguilar. Oh. Entonces, lo que decían de ella es, La de Nodal. ajá, Oh. Esa es la hija, De Pepe de Pepe Aguilar. Aguilar, que a su vez es hija del legendario Antonio Aguilar, Antonio Aguilar. exacto, uno de los cantantes de música sí, ranchera más sí, importantes de México. para que tú veas como las cosas, como uno va enlazando disparate, así con, alguien decía de ella que la voz, ella tiene mucho talento, pero la voz de ella le falta sufrimiento. Es decir, como que para tú lograr como Ella es un poco odiada en este momento. exacto, para tú lograr, porque ella es una niña mimada, pero ella tiene el talento, pero como que le Sí. falta haber sufrido en la vida para que su voz como que incorpore ese sufrimiento a la interpretación. Eso decía un productor musical sobre ella, para que tú veas. Y yo lo veo ahora y lo enlazo con Juan Gabriel. Yo digo, coño, primero la vida lo puso a sufrir en su juventud, en su niñez, para entonces para que ese talento florezca y él pueda hacer ese tipo de interpretaciones. Una persona que no haya vivido lo que él vivió antes no te hace no hace ese performance, porque no tiene de dónde hacerlo. Sí, es importante señalar que Debo, Puedo y Quiero es un documental que aborda ese acervo que según Netflix compartió en su cuenta de X. Fueron 2.268 cintas desde los años 70 Oye, hasta el 2000. wow. 948 horas de material equivalente a 39 días completos. Wow. Los archivos de audio fueron 500,000. 1 millón de audios y
fotografías solamente se clasificaron 30,000. Wow. El material digital total acumulado fue de 390 terabytes. Entonces, la narrativa o la cronología que presenta la directora de Juan Gabriel es la bifurcación del personaje artístico Juan Gabriel y Alberto Aguilera Valadez, que es su nombre real. Un hombre que tuvo toda la oportunidad de ser una persona sufrida, como tú decías, José. Tenía una relación con su madre muy difícil, una madre soltera, sumergidos en la pobreza, lo dejó en un internado porque no podía mantenerlo. El padre nunca lo conoció, recluido en un hospital psiquiátrico. Y bueno, fue un hombre que cuando ya la vida que te tocó no te permite tal vez de alguna manera una salida honrosa o un camino, se te abre un camino para seguir y sobrevivir, crea este alter ego que primero se llamaba Adán Luna cuando ingresó al Noa Noa y es después que se convierte en Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juan por la persona que le enseñó a tocar guitarra y Gabriel porque es el apellido de su papá. Adán Luna, que era un buen nombre, ¿ah? Claro, pero Juan Gabriel, Sí. superior. Pero que era un nombre de un cómic. Sí, Ajá, por eso fue que ajá. no lo pudo seguir Ajá. usando, creo. Sí. Pero Había el era tema de mejor nombre que derechos. Juan Gabriel. ¿Tú crees? Claro. Ay, Lo que no, pasa es no que me con gusta. el tiempo Juan No, Gabriel no lo y el pudieron éxito uno usar. se acostumbró a ese nombre, pero Pero lo que a mí me aportó ese documental, que yo soy muy fanática de la música de Juan Gabriel y de él como personaje, es como alguien que está muy seguro de sí mismo, de sus buenas cosas y de las no tan buenas, porque él sabía perfectamente cómo descarriarse. Era muy bueno también en eso. Era muy bueno componiendo y era muy bueno descarriándose. Pero era alguien que con esa seguridad, y fíjate que ese acervo audiovisual te, te dice que es una persona que estaba muy consciente del legado que estaba construyendo, de lo importante que era su carrera, de lo encapsulada que en su carrera estaba una época, un contexto histórico, unos personajes, la música, un México, el mundo está Sí. encapsulado en todo ese universo sonoro que creó Juan Gabriel. Alguien que como todo artista incipiente le cede los derechos a su principal descubridor o la disquera en ese momento, que esto es algo muy frecuente ahora que se le cita Suele pasar. a Taylor Swift como su elemento diferenciador o ese gran logro que ella pudo tener, que le devolvieran los masters de sus canciones y pudiera tener control de su música desde el principio. Y eso ya lo había hecho Juan Gabriel, bueno. Sí. tú sabes, por decirte algo, una de las cosas que se tratan en el documental. Sí, digo, y eso en el tema, porque vamos viendo diferentes Juanes Gabrieles Claro. en el transcurso del documental. Aunque tú sabes que los mexicanos son muy celosos con sus cosas, Sí. ha habido quejas de que se ahorraron algunas cosas que la gente que como que quería ver más sobre la vida sentimental de Juan Gabriel, por el hecho de que sus canciones eran de despechos. Él era el eterno despechado. Sin embargo, no se ve esa parte de él en el documental. Quizá una decisión, tú que dices que la familia estuvo involucrada probablemente haya sido alguna decisión familiar. Mira. Ella explicaba a la directora en una entrevista que yo vi que ellos lo único que le exigieron a ella fue que cuando estuviera lista se la dejara ver primero. Sí, seguro yo Y intervino. ella dijo que no intervinieron. Ella sí tomó la decisión de excluir esos detalles que tuvieran vocación de amarillista, morbosa, que se alejara del tronco inicial y esencial de ese documental, que es destacar la figura de Juan Gabriel. O sea,
en sus propios términos, porque ella presenta el material en la circunstancia que él se filmó, porque se Ujú. filmaba todo el tiempo, se tiraba fotos Sí. todo el tiempo, y eso estaba ahí, y a ella le dijeron, mira, en ese cuarto está todo eso, y ella pudo construir a través de esas imágenes eso, el inicio del personaje, pero también de cómo se creó, se tuvo que reconstruir él, porque habla de la relación con su madre. Y es una persona que tú dices, pero este hombre era como de fuera de otro mundo, porque él dice de que yo, en un momento él dice, yo empecé a tratar a mi mamá como yo hubiera gustado que ella me tratara a mí. Sí, él se hizo el loco. Él Y dijo, yo yo la era voy a tratar bien. extremadamente amable, la Sí. consentía, todo lo que ella quería Y se lo ella ni se daba. daba por enterada. Y ella tampoco se lo creía porque no era una persona muy afectiva y muchas cosas, pero alguien que pudo elegir ser rencoroso, alguien que Sí, tenía que razones era la elección de correcta. todo lo que le pasó en la vida. Él era, como dicen los gringos, el silver lining, o sea, o sea, lo mejor, lo que sacó de ahí, porque de la cárcel, que es donde a él lo descubren, que él empieza a tocar guitarra, se destacaba, era casi un preso de confianza, porque era cuando tenían Sí. reuniones, lo buscaban para animar y las Tráete canciones. al preso que canta ahí. Exacto, el muchachito que canta porque era muy joven y haciendo fechorías, sí o no, no se sabe bien porque tú sabes que era una gente que tampoco explicaba mucho, porque lo que está a la vista, tú sabes. Se crió en la calle. Se escribió en la calle y de ahí es que le viene y que yo digo que tiene esa capacidad de observador tan, tan inherente a sus canciones, son tan cotidianas y conectan tanto porque pudo observar a la gente de a pie en sus peores circunstancias Sí, sí. y tiene un talento de contar historias extraordinario. El diario vivir y contado de una manera llana también. Bueno, el mismo documental lo plantea. Él dice, yo no, mis canciones son muy sencillas. Es porque yo no conozco otro lenguaje. No uso palabras Exacto, complicadas yo no porque uso no las palabras porque yo no me conozco. las sé. Exacto, no me las sé. Sí, y esa era la clave de que le llegara a la gente y directo así, no había filtro, le llegaba directo al corazón de la gente en cualquier nivel, hasta el punto de que pudo trascender las fronteras del arte elitista y colarse en escenarios Sí, importantes. porque el documental es básicamente su evolución hasta el momento en el que él se le otorga ese beneficio de poder tocar en un concierto en Bellas Artes, ¿no? Que Sí, Bellas Artes es ese gran recinto de las altas reservado para una élite. para una élite, para una música, para un estilo, para un arte que está allá en el éter, tú sabes, Sí, y que un tipo que tocaba en los palenques, en los bares de noche, sí, que era una en gente los que hablaba del tequilas. desamor y el despecho, no le iban a otorgar eso. Entonces, el documental tiene una ruta hacia ese concierto que es histórico. Sí, ese fue como el punto más alto. Ujú. Y luego vino como en cierto modo, la caída, ¿no? Eh, Ahora, el documental sí, está hecho para la parte oscura, suavizarla lo más posible. Sí. em, y yo me di cuenta de eso inmediatamente viéndolo y ya dije, bueno, esto, vamos, a la historia de un ángel, Hay que tomarlo así. la historia de un ángel caído del cielo. Pero al final, cuando termina el documental, tú te das cuenta de que sí, realmente fue un buen hombre, ¿ah? No por lo que él haya, o como se manejó el documental, sino sus hijos, el testimonio que dan sus hijos después de. Sí, sí. eh, y, y lo que dijo Diana, y eso lo veíamos en canciones que él dedicó a su madre y todo. Él tenía todas las razones para guardar el rencor a su Exacto, madre odiarla de y por no vida. lo hizo. O sea, Sí. o sea no voy a decir que luchó contra ese sentimiento, es que no lo tenía, no tenía eso, no.
Le escribió el himno más bello del amor a Claro. una madre, amor eterno. Exacto, a un hombre que fue abandonado por su madre. Sí, sí. Oye, fue abandonado. Que no conoció a su papá. Ella lo internó y él fue que la buscó. Y las veces que lo metieron preso eran las veces que él se escapaba a buscarla. Y Ujú. hacía fechoría porque no tenía dinero para comer, porque es que tenía que llegar a Juárez, porque, ¿tú me entiendes? Hacía esas fechorías y otras Claro. cosas más, ¿verdad? Tenía que robarse su cosita. Su cosita y, eso se lo y hacer su perdonamos. cosa mal hecha para buscarla a ella Sí, y sí. estar con ella Se podría definir como el camino del héroe. También. Ajá. también. Sí, ese fue su camino del héroe. Ese es su camino También. del héroe. Por eso es que el primer capítulo de los 4 de la serie se llama No tengo dinero. También Nada que algunas dar. cosas que lo revela el documental. ¿Cómo él logró tocar en Bellas Artes? Fue por palanca, Un manejito ahí, por manejos políticos, con favores Salinas de políticos. Gortari. Él apoyó la campaña de Gortari Sí. y eso fue un pago político. La esposa Y era loca con él. la esposa... No contaban con eso. Sí. Y lo contaban con impusieron su allí, excusa. tanto que el director de la orquesta se negó a tocar. No estaba en eso. el Le tipo. dijo, no, yo no voy a tocar esa vaina, eso es una profanación al Sí. templo del arte aquí. Exacto. Y fíjate cómo él le da cuando le da las gracias a la primera dama. Mira que Gortari no era muy popular, ¿ah? No fue un Ujú. gobierno muy No, popular. no, No. para nada. Y pues bien, él también utilizó, ¿verdad? Porque es humano. Sí. Y me gustó el asunto cuando lo cuestionan por el... se decía que él estaba saliendo con un muchachito, ¿ah? Ujú. O con un joven. Yo no sé si era menor de edad, pero era joven. Y eso salió mucho en los rumores en la prensa. Colágeno. Cuando él le dice al periodista que escogió él para que le haga la entrevista, porque él se cuidaba mucho también de quién le hacía la entrevista. Y cuando le dice, el entrevistador le dice, pero usted es gay. ¿Qué pregunta? Porque esa era la pregunta que tú... ¿Y quién que le va a preguntar a este señor? Algo en esa época. Y la respuesta fue genial de Juan Luis, de Un genio. Juan Gabriel. No, lo que está a la vista no necesita anteojos. Y una de las cosas que más me interesó del documental fue, pareciese que él planeó todo esto para desaparecer. Desaparecer, fingir una muerte. Llama a un taxi. Sí. No, eso te da esa sensación. Y en el documental juegan con eso porque yo no sé si sutilmente, yo lo veo muy, muy, muy fuerte. Eso, porque él se despide y ya yo me voy. Entonces, aquí hay dos cosas. Bueno, lo de que planificó eso y para desaparecer y quizás esté vivo por ahí sería una de las teorías de las conspiraciones. Pero ustedes no se han puesto a pensar de que no se han puesto a pensar, Dios mío, yo no sé cuánto tiempo, No, un ¿eh? ratico, ¿no? No se han puesto a pensar de la muerte asistida. Eutanasia. ¿Mm? Bueno, el documental también plantea el hecho de que él tenía una situación médica que no quería atenderse Ya. y Ajá, que tenía un sobrepeso, Ujú, tenía un problema cardíaco, que ujú. había tenido eventos, había tenido neumonía y había pasado por episodios muy, muy delicados de salud, de los cuales él no quería atenderse. Ya. Era Rocky Ujú. izquierdo. Precisamente, el último evento le pasa en las vísperas en que él tenía que hacerse un procedimiento para corregirse esa falla cardíaca y no lo hizo. Bien. Y si él, como desde un inicio, siendo prácticamente un niño, que tenía ese pensamiento, yo voy a ser grande y voy a empezar a grabar desde ahora mi vida, y empezó a grabar y grabar porque él sabía que él iba a ser grande y se iba a documentar toda su carrera. También muy bien en esta parte última de su vida, cuando él, como tú dices, que se negaba a atenderse, no creía mucho en la medicina, en esa vaina. Ujú. Y dijo, bueno, yo voy a grabar mi despedida
porque no fueron una ni dos ocasiones que él insistió con eso. Yo me voy, adiós, nos vemos. Hizo una fiesta Ajá. y dio unas palabras a toda la gente más cercana de ellos. Me voy, adiós, bye bye. Y de repente, de que murió. Bueno, pero puede ser que él estaba ante la antesala de un Hablo de muerte asistida. Sí, sí, pero estaba ante la antesala médica que te dicen, mire, don Alberto, si usted no se hace esta cosa, usted le va a dar un infarto y se va a caer duro. Ujú. O usted Y no tú puede- dices, no me la voy a hacer, ¿qué tú estás esperando? Caer duro. Entonces, yo tengo que avanzar mis pendientes de cuando yo vaya a caer dura. Entonces, mucho gusto, te quiero Exacto. mucho, los Pero amo. yo no me voy a atender. Mira la llave del archivo, toda. Digo, Ahí yo lo están todos los entendí videos. así. Ahora, pero cuando, ok, tú llegas a ese racionamiento de, ok, voy a empezar a arreglar todas mis cosas porque en algún momento yo voy a caer duro. Esa ansiedad que te crea eso, tú Va a caer más duro todavía. No, Más rápido. o sea, Más no rápido. es más fácil, tú dices, no, espérate, yo me voy a asistir. Yo voy a arreglar todas mis cosas ¿verdad? Y voy a salimos asistir de en esto. el momento que, bueno, venga, duérmanme. ¿Eh? Bueno, es una posibilidad que puede ser mejor a que esté vivo. No, Porque que te con digo, el no, repunte de ese documental, lo que pasó en el Zócalo, que se metieron 100,000 personas a ver un concierto de una persona que está muerta. Oh, sí, Ujú. ¿verdad? Que lo hicieron Él, si está vivo, lo que tienen que tener amarrado. Sí. para no salir a dar la cara. Sí. También otra parte de los oscuros que más o menos salieron Que te porque tenían gustan. que salir porque eso, Claro, hay que dar eso, contraste. el asunto de los impuestos, Ujú. Ah, sí. Sí. el problema que tuvo, no, el pana no era muy dado a pagar impuestos. Tenía problemas con pago de impuestos. Sí, y no solamente en Él México, no era muy en- bueno pagando impuestos, Exacto. como diría el maestro Ramón Orlando. sí, Exacto. en Estados Unidos, pero claro, eso todos, ¿ah? Claro, todos Todos, los porque artistas. si no, pregúntenle a Julio Iglesias. ¿Por Y a qué? la Julio Iglesias es Pantoja. dominicano. Shakira. Julio Iglesias Dominicana. ¿Por qué? Claro, Es dominicano. Shakira. ¿Cómo se llama? El que es el guaremate del camarón de la isla. ¿Cómo es que se llama? El Cigala. El Cigala. El Do- Cigala. dominicano, porque Ujú. todos aman esta patria. Claro. Escapando de eso, Esta precisamente. es Claro. su No dude, patria. Oye, esta es su patria potestad violadora de impuestos. sí, no dude que Shakira se haga dominicana también. Cualquier... Aquí las recibimos todas. Todas. Pero Magín la recibe. Magín claro, la pero recibe. eso que tú decías de lo que está a la vista, fíjate que él empezó, bueno, cantando sus canciones y cuando lo contactan y eso, le dicen, ¿cuántas canciones usted tiene escritas? Él dijo 150. Sí, Ajá, ¿y cuáles son buenas para usarlas? Todas. Todita. Todas. Entonces le dicen sus managers, la señora de La Paz, creo que es su manager, le dice, vamos a tener que empezar a cantar ranchera para conectar, tú sabes, con el público. Y tú sabes que la música mexicana, si hay algo que saben los mexicanos es ser mexicano. Y tienen muy claro que es ser mexicano. Digo, por lo menos uno desde afuera lo tiene los ve a ellos que están muy claros. Su música, su comida, su Virgen de Guadalupe, su Televisa. Tú sabes. Su Día de los Muertos. Su tradición de los muertos y el conflicto. Tú sabes, eso es en pocas palabras, en México. Y el día que él le toca a hacer su debut y cantar música mexicana, ese día él se pone, en vez de un traje de charro tradicional, Vaina rosada. un traje rosado. Para Un romper la provocador. Sabiendo tú, en una sociedad eminentemente patriarcal, machista, con sus charros, con sus Jorge Negretes, tú me entiendes, con sus Vicente Fernández. Los bigotazos. Exactamente. Y Coquí. Exactamente. Y Pancho. Villa. Pancho Villa. Claro. Entonces tú dices, Emiliano. viene esta figura disruptiva, que cuando yo lo veía, yo decía, es que en el mundo hay dos personas así, Juan Gabriel y Walter Mercado. La bolita del... O sea, Walter Mercado tampoco nunca necesitó explicarse. Ujú. Ah, bueno, Y eso documental. surgió en un mundo que no existía la terminología de hoy, las definiciones de hoy. No. Él era Ujú. Walter Mercado. Pero yo creo que esa es la magia de Juan Gabriel, porque Juan Gabriel no necesitaba, es más, en esta época, Juan Gabriel, con todo este tipo de calificativo y denominaciones, no estuviera cómodo. Definitivamente no estuviera cómodo. Porque creo. ya hay algo que no era Juan Gabriel, era un hombre
políticamente correcto. No se nota. Su despliegue en la vida no indica eso. Su experiencia en la vida no indica eso. A mí me gusta una dimensión que tiene el documental, sobre todo en el encuentro que tuvo Natalia Lafourcade con Juan Ay, Gabriel en sí. estudio al Genial, momento sí. de grabar la canción esta, ¿cómo es que se llama? Yo la tengo por ahí, espérate. Poco a poco se llama. Poco a poco. No. Porque dicen mucho poco a poco. Y Bueno, Yo ahora no no sé cómo se recuerdo llama. cómo se llama la canción, pero ella lo que dice es que hubo un momento en que Juan Gabriel algo así, no lo digo, no es literal, es figurado, déjate llevar Ya no y, vivo por vivir. y ya no vivo por vivir. Y le tomó las manos y ella dice que al momento de tomarle las manos, todo cambió y que cantó desde un lugar, desde un sentimiento que nunca había experimentado. Algo que tú no Sí. puedes explicar con palabras. Y yo creo que si hay algo que viene del griego que genera Juan Gabriel y generan los grandes artistas, y es lo que decía José ahorita respecto de la hija de Pepe Aguilar, es que tiene patos. Y el patos es el poder de convencer, de emocionar sobre todo, de emocionar, de convencer y de llevar a la gente a un estadio emocional increíble. Cuando ustedes comenzaron hablando del documental ahorita, a mí se me grifaron los pelos pensando en esa interpretación, porque ¿cuántas veces se presentó él en Bellas Artes? Una vez. Fue una sola Creo vez. que sí. no, Fue en el ese, 90, yo creo que en el eh, 97 por ahí repitió. sí, y ya después de ahí creo que Y creo que tres veces, porque la en el última 2013 también él se exacto, en Ah, ok. presentó. 2013 él hizo una interpretación. Yo creo que la mejor canción que él interpreta en esa edición, en ese álbum que se grabó en Bellas Artes fue Abrázame muy fuerte, Abrázame fuerte, algo así. Ujú. Óyeme, esa interpretación de ese tema en Bellas Artes es una cosa impresionante, impresionante. Sí, sí. O sea, yo creo que te sobrepasa, Sí, sí. te sobrepasa. Y si hay algo interesantísimo que tiene el documental es que recurre a algo que a mí me encanta, que es los archivos. Los archivos. Entonces, cuando tú ves archivo fílmico y cuando tú ves los diferentes formatos, se da como Sí. una suerte, uno se da como, a mí, mi caso, se da como, me dio una suerte de festín, porque además tiene toda suficiencia de prescindir de lo testimonial, sobre todo lo visible. Lo hace muy poco visible. Y, y yo creo que es un reto recurrir a los archivos y editarlos. Sí. Ustedes que saben ya de edición mucho más que yo, ¿saben lo difícil que es trabajar con imágenes de otros Sí. y darle un discurso? Encontrarse frente a esa cantidad de material. Exactamente. Yo creo que eso es Y encontrar un camino. nada más por eso Sí. es una labor titánica en la que se embarca esta directora. Y yo creo que sí, que Juan Gabriel es eso, es una leyenda y es un artista que, si es como dice Maracayo, o si es como dice, quizás apegado a lo racional, Dayana, como quiera, se preserva el artista y se preserva esa leyenda. Él vivió como una leyenda y yo creo que se grabó todo el tiempo Porque porque era una él leyenda. sabía, Tú estabas porque él consciente. sabía que iba a ser una leyenda. Sí. Y hablamos del Juan Gabriel, el intérprete, pero el compositor, sí, pero el compositor de otros. Sí. Eso es algo también que uno tiene que rescatar, ¿no? Ese Juan Gabriel que escribe Así fue a Isabel Pantoja. O sea, cómo él se pone en el lugar de una mujer que había perdido al marido, famoso torero, y estaba en una etapa de reinvención en la vida. Y ni hablar de la dimensión que le dio a Rocío Dúrcal. La puso a grabar rancheras, señores. Sí. La puso a grabar rancheras. De repente en España sentían más a Rocío Dúrcal que más mexicana que otra cosa en un momento dado. Entonces yo creo que sí, Juan Gabriel era tan talentoso que escribía para otros, pero escribía para esa persona y sabía
ponerse en el lugar de esa persona, de ese artista, y hasta del momento que estaba viviendo. Yo creo que eso lo hacen muy pocas personas. Muy pocos artistas pueden hacer eso. Claro, Abrázame muy fuerte fue una canción que él escribió a su hermana, que fue lo más cercano que él tuvo a una figura materna, y se la escribió en el momento en el que ella estaba muy enferma, que no iba a sobrevivir esa dolencia que tenía. Y es una carta de despedida, ¿no? Realmente. Pero por otro lado también vemos el lado lúdico o distendido con esas imágenes en las que él está compartiendo en su casa con Ana Gabriel, con Daniela Romo, Así. completamente, tú sabes, porque siendo él el ídolo que fue, pudiera tú decirte que se iba a acercar a lo Vicente Fernández, ¿tú me entiendes? A ese tipo de envergadura de divo. Pero no, lo de él eran las divas. Él era una diva. Realmente. Lo de él era la María Félix. Tú sabes, ese tipo de rodearse de esa complejidad de energía femenina, que él conectaba muy bien con ellas, y que realmente en el documental se ve que se sentía también muy cómodos. Una parte muy controversial del documental, que lo aborda siempre con mucha sutileza, es la aparición de sus hijos, que creo que la palabra aparición es lo más adecuado. Sí, aparecen ahí. Hay unos muchachos ahí que son de Juan Gabriel. Sí, en su mismo estilo de que yo no, si tengo un niño y yo digo que es mi hijo, ¿qué es lo que es? No, Es mi hijo. Hijo. Usted no lo está viendo. Si, no, O sea, si otro no lo reclama. sí, en el derecho hay una cosa Sí, que la no. posesión vale a título. Si yo tengo ese celular en la mano, es mío. Entonces, si este niño yo lo tengo cargado y yo lo he criado, es mi hijo. Entonces, Claro. creo que basó toda su vida en base a ese principio de lo que usted ve es lo que hay. Blanco, negro, muy negro, muy arriba, muy decadente. Y fíjate que viendo entrevistas posteriores en esa obsesión que uno termina de ver cuando le pasan esas cosas. Sí, porque queda Sí, una uno queda resaca. como resacado con eso. Todas las entrevistas versaban sobre cosas negativas. Siempre le preguntaban lo mismo, que si estaba soltero, que si es verdad que dijo fulano, que si lo estafaron, que si el impuesto, que si lo otro. Y creo que se perdió una gran oportunidad de poder acercarse a la forma creativa de ese genio, de verlo en acción, de verlo como él, por ejemplo, toreaba a la Dúrcal, como le decías, cómo que tú tienes que cantar, sí tú puedes, no, pero lo está haciendo mal, no es así que va. A lo de tal manera, sin ofenderla y sin cosas, y que, bueno, obviamente no tuvieron una buena relación al final por un choque de ego, pero tenía eso que decía Edwin, ¿no? De construir esos universos para otros tan buenos como los que él hacía. Él no se degradaba por darlo, sino que te engrandecía desde tu experiencia, porque el que compone muchas veces se alimenta de las historias de otros, que uno debe de evitar el asunto del por qué cómo usted escribió esa canción. Yo una vez vi a Braulio en una entrevista, que es la de la fiesta de los 15. Él escribió después que él vio un episodio del show de Cristina, de una gente que fue a contar que le pasó eso. Y yo dije, no puede ser. Porque será Braulio para mí en la fiesta de los 15 de él ahí roto. Ya, no debió contarlo. No debió contarlo. Hoy no. Pero Sí. Eso es... Pero esa es la magia Claro. de contar historias, de crear esas memorias emotivas, porque por ejemplo, tal vez nosotros crecimos con la música de Juan Gabriel, crecimos con la música de Camilo Sesto, de Leonardo Fabio y toda esa gente, pero nosotros no estábamos sufriendo por ningún amor perdido, pero tú te sentías triste y tú, y tú te sentías mal por ese hombre que no te correspondía, en mi caso. A mi corta edad de 8 o 9 años. Completamente destrozada. Sufriendo ahí Claro, con la Juanga. claro. Sí, no, que el tipo era duro, el tipo era grande. Incluso yo tengo la teoría de que el tema impositivo de él tiene que haber venido más de parte de Estados Unidos que de parte de México. Porque yo no creo que a la Juanga, Lo metieron preso. pero que yo no creo que a la Juanga le hayan dicho de que usted se jodió, sino que él fue y se sentó y le dijeron, mira, da tanto.
y resolvemos eso. Yo creo que en Estados Unidos él debe haber tenido más complicaciones. Pero los artistas siempre flaquean en eso porque ellos si tuvieran esa percepción numérica, económica, si no estuvieran no fueran componiendo, artistas, no estuviera componiendo ¿no? canciones. Tú sabes, por eso él dice de que, pero es que yo trabajo mucho y aquí a los músicos se les paga muy poco. Yo quiero que me paguen más porque Sí, yo valgo más, ¿no? Y se quilló con Televisa o Televisa se quilló con él y lo sí. vetó y dije, no, que tú estás vetado para... No, pero es que hay muchas televisoras. Era un rebelde. Pero Juan Gabriel sí, era un rebelde. solo uno. Porque ese Solo uno. asunto de la exclusividad, que no solamente en la televisión mexicana, sino en la televisión venezolana era así mismo. O sea, si tú pertenecías a Venevisión. Venevisión, y Venevisión tenía su firma también disquera, tú no podías aparecer en ningún acto o ninguna entrevista que te hicieran de la competencia, de Radio Caracas, de RCTV, Radio Caracas Televisión, Canal 2. Y eso en México igual. Sí. Y cómo él decide romper con eso, no, El tipo se espérate, negó a eso. no soy exclusivo de nadie. Y le dañaron un concierto, le afectaron un concierto donde él iba a reunir a todas sus divas y ya lo habían vendido así y no se pudieron, ¿quién fue que no se pudo presentar? Daniela Casi Romo. Daniela Romo. casi No pudo todas. presentarse porque al último momento le dijeron, hey, tú no puedes aparecer Ujú. al lado de Juan Él Gabriel, hizo un porque tú concierto en tienes- Los Ángeles que lo iba a transmitir Telemundo. Mm, Creo que fue. ya. fue. Entonces, en Venezuela era lo mismo. O sea, tú no podías ver, en un momento dado, tú no podías ver cantando en un escenario junto a Ricardo Montaner con Guillermo Dávila, por ejemplo. No podían. Porque Montaner estaba con RCTV y Guillermo Dávila con Venevisión. Y bueno, Juan Gabriel rompe eso también. Y la lucha que tuvo con la disquera, que lo dijo Diana, donde él decidió, bueno, está bien, no voy a grabar más. Quédense con su canción. Quédense Ahora, yo con no todas las grabo- canciones, pero yo no le voy a grabar más. Y duró casi 10 años sin grabar. Sí, con 8 años. 8 años. Sin grabar. Y la gente consumiendo todas las canciones de él vieja. Y él vendiendo igualito. Vendió igualito. Y él dijo, y vendiendo igualito y haciendo con mucho concierto porque el dinero de la boleta era de él, no la de la disquera. Tú sabes que yo pensando sobre este documental y la vida de Juan Gabriel, no deja de resonarme aquella película que es la ópera prima y una obra maestra del gran Leonardo Fabio, que es Crónica de un niño solo, que es sobre los avatares de un niño a sí mismo, prácticamente abandonado, un niño que se hace delincuente de algún modo, pero en el caso de Juan Gabriel es que en esa crónica del niño solo él triunfa. El caballo blanco que sigue este niño que es delincuente al final de la película. Sí, estoy contando un spoiler, pero la película del 66, tiene que verla si no la ha visto. Sí. Ese caballo blanco que sigue el niño que está siendo buscado por delincuentes y lo agarran así, es esa inocencia, esa esperanza, ¿no? Gabriel pudo perseverar y esa esperanza en él creció y lo acompañó todo el tiempo. Y yo creo que en estos tiempos líquidos, como bien dice también un libro, un ensayo de esto de Byung-Chul Han, la esperanza nos está enseñando. La esperanza nos está enseñando. Yo creo que también a Juan Gabriel el optimismo y la esperanza le sobraba. Sí, es un ejemplo en todo el sentido, en el sentido de, bueno, que sí se puede, no importa las circunstancias. Y también tira por solo un mito el hecho de que si soy un gran artista, tengo tantas ocupaciones, no puedo atender a mi familia. O sea, Sí, también. y ahí Exacto. Juan Gabriel, ¿cuántos? 4 hijos, 5 hijos. 4 hijos. Sí, cuatro. Y el hombre, o sea, le dedicaba un tiempo grandísimo a sus hijos. Yo no sé cómo lo hacía, ¿ah? Pero Eso yo pensé. Dije, ¿cómo Si este tú hombre supieras que la directora vi una entrevista de ella y alguien le dijo que si ella lo tuviera de frente después de que ella vio todo ese material y montó este documental, ¿qué le preguntaría? Ella dijo, yo lo que le preguntaría a él es ¿cómo no te volviste loco con tantas cosas. con tantas cosas?
y resolviéndola siempre con una sonrisa y un chiste y un relajo y una vaina. El tipo. Ligero, Pero con una ligereza. sería que él evadía las cosas. Quizá probablemente. dentro de su mente artística se refugiaba ahí. Ujú. Parece Con lo de ser la que madre, eso parece una evasión también, lo de la madre. sí. Por ejemplo, tú no me quieres, pero yo me invento un mundo en el que tú me quieres. Sí. Puede ser más fácil eso que cargar que el resentimiento. Sí, sí, no, eso mismo. Es más Claro, ligero de todo- cargar. Todos llevamos nuestra mochila. Sí. La de él, Claro. la de él parece que fue más fácil de llevar. O lo cargaba hasta que escribía una gran canción y se despojaba de eso. Y se desahogaba. Exactamente. Ah, Y mira, se pues, despojaba por de eso eso. escribió La tantas conjuraba de esa canciones. manera. Sí, porque hablábamos ahorita de la tristeza y de Ujú. que para componer había que sufrir, ¿no? Claro. Muchos compositores están de acuerdo que es el mejor estado para crear, ¿no? En ese sentimiento, ¿no? Ana Gabriel, por ejemplo, dice que ella es biológicamente triste. Que los días cuando ella, obviamente no tiene sentido eso, pero ella dice que los días que ella se siente bien, ella se pone mal porque ese no es su estado natural. Su estado natural es estar melancólica, De que algo está pasando. sufriendo, porque así es que ella se siente bien. Pero lo que te digo es que cuando yo terminé de ver el documental, lo que me quedó fue eso, o sea, la vida es una opción. Cómo tú reaccionas a todo lo que te pasa y el mundo que tú te creas. Por eso esa entrevista chistosa que se hace, que le hace Alberto Aguilera a Juan Gabriel, Así. que le dice, te ha dado mucha carpeta. Pero tú cómo estás? Y, bueno, y le dice a Alberto, y que, bueno, si tú estás bien, yo estoy mejor porque que tú eres mucho. Tú ves, y tal vez esa separación del Alberto y la creación de Juan Gabriel, él descargaba en Juan Gabriel todas esas excentricidades que el lujo era un lujo para Alberto, que era la persona consciente, el que firmaba los cheques, a donde estaba el RNC, tú sabes, donde descansaba el equipo, tú sabes. Pero él tenía muchas fugas que se podía uno dar cuenta de su pasado, ¿no? Las casas, tenía muchas casas, se vivía mudando de sitio y cada vez eran más grandes las casas que compraba porque tenía ese espacio que llenar, literalmente. Pero debo, puedo y quiero es una muestra de la maravillosa y complicada vida de Juan Gabriel en sus propios términos. Déjenos saber si lo vieron, si lloraron, si lo bailaron, si se tiraron de nuevo el concierto y se sintieron tristes por no haber estado en Bellas Artes ese día ni en el Zócalo los otros días. Suscríbase a Cine Pendiente y comente.